¿Por qué el pueblo judío, a pesar de siglos de persecución y dispersión, continúa prosperando como ninguna otra cultura en el mundo? Esta pregunta ha intrigado a historiadores, economistas y filósofos durante milenios. La respuesta no está en los libros de finanzas modernas, ni en las estrategias empresariales contemporáneas. La respuesta está enterrada en la sabiduría ancestral, en los principios que transformaron a un pastor de ovejas en el rey más próspero de la historia. Imagina por un momento a Salomón, el tercer rey de Israel, un hombre joven, heredero de un trono que no buscó, enfrentando la responsabilidad de gobernar un reino próspero. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que deseara, Salomón no pidió oro, no pidió poder, no pidió fama, pidió sabiduría, y en ese momento, sin saberlo, activó el primer secreto de la prosperidad duradera que ha mantenido a una cultura entera floreciendo durante más de 3000 años. La historia de Salomón no es solo la historia de un rey antiguo, es el mapa de ruta hacia una riqueza que trasciende lo material, hacia una abundancia que sobrevive a las crisis, hacia una prosperidad que se multiplica generación tras generación. En los próximos minutos descubrirás 5 principios invisibles que explican por qué algunas personas construyen fortunas que perduran, mientras otras ven desvanecerse sus riquezas como arena entre los dedos. Estos no son consejos financieros comunes. Son principios espirituales que operan en el mundo material, leyes universales que transforman no solo tu cuenta bancaria, sino tu propósito, tu paz interior y tu legado. Son los secretos que convirtieron a Salomón en el hombre más sabio y próspero de su época y que siguen funcionando hoy para quienes tienen oídos para escuchar. Te invito a abrir tu mente y tu corazón a esta sabiduría ancestral, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo información, es transformación. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre tu forma de pensar sobre el dinero, el propósito y tu destino. Principio 1. El propósito es más grande que la ganancia. En el corazón de la mentalidad judía existe una verdad profunda que ha sido malentendida por generaciones. El trabajo no es una maldición, es una bendición. No es un castigo por el pecado original, sino una oportunidad de participar en la creación continua del universo. Esta perspectiva revolucionaria transformó a un pueblo nómada en una fuerza económica global y transformó a Salomón en el arquitecto de una era dorada. Cuando Salomón asumió el trono, su primera decisión no fue acumular riquezas para sí mismo. Su primer acto fue ir a Gabaón, el lugar alto más sagrado de Israel, para ofrecer sacrificios y buscar la guía divina. Allí, en un sueño que cambiaría la historia, Dios le preguntó: ¿qué quieres que te dé? La respuesta de Salomón revela el primer principio oculto de la prosperidad verdadera. Dame sabiduría e inteligencia para gobernar a este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Observa la profundidad de esta petición. Salomón no pidió riquezas para satisfacer sus deseos personales, pidió sabiduría para cumplir mejor su propósito divino, y fue precisamente porque puso el propósito por encima de la ganancia que recibió ambos. Las Escrituras relatan que Dios le respondió: por cuanto has pedido esto, y no has pedido riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te aborrecen, ni tampoco has pedido muchos días, sino que has pedido sabiduría e inteligencia para gobernar a mi pueblo. Sabiduría e inteligencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria. Este principio opera en una dimensión espiritual que trasciende la lógica empresarial moderna. Cuando tu motivación principal es servir a un propósito mayor que tu beneficio personal,
Activas fuerzas invisibles que conspiran a tu favor. No es superstición, es una ley espiritual tan real como la gravedad. La historia está llena de ejemplos de personas que buscaron solo el dinero y terminaron perdiendo todo, mientras que aquellos que buscaron servir encontraron que la abundancia los perseguía. En la cultura judía, cada profesión es vista como una vocación sagrada. El comerciante que facilita el intercambio honesto entre pueblos está cumpliendo una misión divina. El artesano que crea belleza y funcionalidad está imitando al Creador. El estudiante que se sumerge en el conocimiento está participando en la revelación continua de la verdad. Esta perspectiva transforma el trabajo de una obligación en una oportunidad de crecimiento espiritual. Salomón aplicó este principio en cada aspecto de su reino. Cuando construyó el templo de Jerusalén, no lo hizo para demostrar su poder o riqueza, sino para crear un lugar donde lo divino pudiera habitar entre los hombres. Cuando estableció rutas comerciales que conectaron África, Asia y Europa, no lo hizo solo para enriquecerse, sino para facilitar el intercambio de conocimiento y cultura entre civilizaciones. Cuando escribió miles de proverbios y cantares, no lo hizo para ganar fama literaria, sino para preservar la sabiduría para las generaciones futuras. ¿Cuál es tu verdadero propósito? ¿Qué legado quieres dejar en este mundo? Estas preguntas no son filosóficas abstractas, son la clave para desbloquear tu potencial de prosperidad. Cuando alineas tu trabajo con tu propósito divino, cuando cada acción está motivada por el servicio a algo mayor que tú mismo, activas la misma ley espiritual que transformó a Salomón en el hombre más próspero de su época. El dinero persigue a aquellos que persiguen propósitos nobles. La abundancia fluye hacia quienes se convierten en canales de bendición para otros. La riqueza se multiplica en las manos de aquellos que la ven como un instrumento de servicio, no como un fin en sí mismo. Esta no es teoría motivacional, es sabiduría bíblica probada a través de milenios. Reflexiona. ¿Estás trabajando solo para pagar cuentas o estás construyendo algo que trasciende tu propia existencia? ¿Ves tu carrera como una forma de extraer valor del mundo o como una oportunidad de añadir valor al mundo? La respuesta a estas preguntas determinará no solo tu éxito financiero, sino tu realización espiritual. Principio 2. La sabiduría vale más que el oro. Más vale la sabiduría que los rubíes, y todo lo que se puede desear no es de compararse con ella. Estas palabras de Salomón, escritas en el libro de Proverbios, revelan el segundo principio oculto de la prosperidad duradera. En una época donde el oro y las piedras preciosas eran las medidas supremas de riqueza, Salomón declaró que existía algo infinitamente más valioso: la sabiduría. Esta comprensión no era solo filosófica, era profundamente práctica. Salomón entendió que el oro puede ser robado, las tierras pueden ser conquistadas, los palacios pueden ser destruidos, pero la sabiduría es un tesoro que nadie puede arrebatarte. Es el único capital que se multiplica al ser compartido, la única inversión que nunca pierde valor, la única herencia que se enriquece al ser transmitida. En la cultura judía, el estudio de la Torá y la búsqueda del conocimiento no son actividades académicas separadas de la vida práctica. Son la base misma de la prosperidad. Cada generación invierte años en el estudio profundo de textos sagrados, no por devoción ciega, sino porque entienden que estos textos contienen principios atemporales para el éxito en todas las áreas de la vida. La sabiduría no es información acumulada, es transformación aplicada. Observa cómo Salomón aplicó este principio en su reinado. Cuando enfrentó el famoso caso de las dos mujeres que reclamaban el mismo bebé, no recurrió a la fuerza o a la tradición. Utilizó la sabiduría para revelar la verdad.
Su solución fue tan brillante que todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Su reputación de sabio se extendió por todo el mundo conocido, atrayendo reinas, comerciantes y eruditos que venían a aprender de él, trayendo consigo tributos y riquezas. La reina de Saba viajó desde los confines de la tierra para probar la sabiduría de Salomón. Cuando vio su sabiduría, la casa que había edificado, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus sirvientes, sus vestidos, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en la casa del Señor, se quedó sin aliento. «Es verdad lo que oí en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría», le dijo. «Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Mayor es tu sabiduría, y bien que la fama que yo había oído». Este encuentro ilustra una verdad profunda. La sabiduría es magnética, atrae oportunidades, alianzas, recursos y bendiciones de formas que el dinero por sí solo nunca podría. Salomón no conquistó el reino de Saba por la fuerza, lo conquistó por la sabiduría. No extrajo sus riquezas por explotación, las recibió como tributo voluntario a su sabiduría. Esta es la diferencia entre riqueza construida sobre fundamentos sólidos y riqueza construida sobre arena. En el mundo moderno, este principio se manifiesta en lo que llamamos educación financiera y desarrollo personal, pero va mucho más allá. No se trata solo de aprender técnicas de inversión o estrategias de negociación. Se trata de desarrollar una mente que pueda discernir oportunidades donde otros ven problemas, que pueda crear valor donde otros solo ven escasez, que pueda encontrar soluciones donde otros solo encuentran obstáculos. La sabiduría de Salomón abarcaba múltiples dimensiones. Conocía la naturaleza humana tan profundamente que podía predecir comportamientos y motivaciones. Entendía los principios económicos que gobiernan el intercambio y la creación de valor. Dominaba las artes de la comunicación y la persuasión. Había estudiado las leyes espirituales que rigen la prosperidad y la adversidad. Esta sabiduría multidimensional lo convirtió en un líder irresistible y en un creador de riqueza incomparable. ¿Cuánto tiempo inviertes cada día en el desarrollo de tu sabiduría? ¿Estás constantemente aprendiendo, creciendo, expandiendo tu comprensión del mundo y de ti mismo? ¿O estás tan ocupado persiguiendo el dinero que descuidas la sabiduría que podría multiplicar tu capacidad de generarlo? La paradoja es que quienes persiguen solo el dinero rara vez lo obtienen de manera duradera, mientras que quienes persiguen la sabiduría encuentran que el dinero los persigue a ellos. Esto no es casualidad, es causalidad espiritual. La sabiduría te posiciona para reconocer y aprovechar oportunidades que otros ni siquiera ven. Te da la capacidad de crear valor real en el mundo. Y el dinero es simplemente la representación de ese valor. Salomón escribió: «Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino». No estaba hablando de ganancia monetaria únicamente, sino de una ganancia holística que incluye paz interior, relaciones sólidas, propósito claro y abundancia sostenible. La sabiduría verdadera no es solo conocimiento intelectual, es discernimiento espiritual. Es la capacidad de ver más allá de las apariencias, de entender las consecuencias a largo plazo de las decisiones presentes, de alinear tus acciones con principios eternos que nunca fallan. Esta es la sabiduría que transformó a Salomón en una leyenda y está disponible para ti hoy. Principio 3. La disciplina y el dominio propio son poderes espirituales,
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Estas palabras de Salomón revelan el tercer principio oculto de la prosperidad duradera. La disciplina y el dominio propio no son simplemente virtudes morales, son poderes espirituales que determinan tu destino financiero y tu realización personal. En una cultura que celebra la gratificación instantánea y el consumo impulsivo, este principio puede parecer arcaico. Sin embargo, es más relevante hoy que nunca. Salomón entendió que la batalla más importante no se libra en los campos de batalla externos, sino en el territorio interior del corazón y la mente. Quien conquista sus impulsos internos, conquista su futuro externo. La disciplina, en la mentalidad judía, no es represión, es liberación. No es limitación, es poder. Cada ritual, cada práctica, cada tradición está diseñada para fortalecer la capacidad de autodominio. El ayuno no es solo una práctica religiosa, es un entrenamiento para la autodisciplina. La oración no es solo comunicación con lo divino, es un ejercicio de enfoque y concentración. El estudio no es solo adquisición de conocimiento, es desarrollo de la capacidad de resistir distracciones y mantener la atención en lo importante. Salomón aplicó este principio en todas las áreas de su vida. Cuando recibió riquezas incomparables, no se dejó corromper por ellas. Cuando obtuvo poder absoluto, no lo usó para satisfacer caprichos personales. Cuando fue tentado por placeres inmediatos, mantuvo su vista en objetivos eternos. Su autodominio lo convirtió en el administrador más eficaz de recursos que la historia había conocido. Observa cómo organizó su reino con disciplina militar. Dividió Israel en 12 distritos, cada uno responsable de proveer alimentos para la casa real durante un mes del año. Estableció un sistema de oficiales y gobernadores que funcionaba con precisión cronométrica. Creó rutinas y protocolos que permitían que un reino próspero funcionara sin depender de decisiones impulsivas del rey. Esta disciplina sistemática liberó a Salomón para enfocarse en las decisiones estratégicas que realmente importaban. En el mundo moderno, este principio se manifiesta en la capacidad de diferir la gratificación, de mantener rutinas productivas, de resistir las tentaciones del consumismo desenfrenado. Los estudios psicológicos han demostrado que la autodisciplina es un predictor más poderoso del éxito financiero que la inteligencia, el talento o incluso las conexiones sociales. Quienes pueden controlar sus impulsos, mantener hábitos constructivos y perseverar a través de las dificultades, inevitablemente superan a quienes tienen mayor talento natural, pero menor autodominio. La disciplina no es solo una práctica individual, es una fuerza multiplicadora. Cuando desarrollas la capacidad de controlar tus emociones, puedes tomar decisiones financieras racionales en lugar de reactivas. Cuando cultivas hábitos de estudio y mejora continua, tu valor en el mercado se multiplica constantemente. Cuando aprendes a diferir placeres inmediatos por recompensas mayores, activas el poder del interés compuesto no solo en tus inversiones, sino en todas las áreas de tu vida. Salomón escribió: «Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda». Esta imagen es poderosa. Una ciudad sin muros es vulnerable a cualquier invasión, incapaz de proteger sus tesoros, destinada a ser saqueada por cualquier enemigo que pase. Del mismo modo, una persona sin autodisciplina es vulnerable a cualquier tentación, incapaz de proteger sus recursos, destinada a ser saqueada por sus propios impulsos destructivos. Pero el hombre o la mujer que desarrolla dominio propio se convierte en una fortaleza inexpugnable.
No puede ser manipulado por las presiones externas porque tiene autoridad sobre sus reacciones internas. No puede ser desviado de sus objetivos porque tiene el poder de mantener el curso incluso cuando los vientos son contrarios. No puede ser derrotado por las circunstancias porque tiene la capacidad de responder en lugar de simplemente reaccionar. Esta disciplina se manifiesta en patrones específicos que puedes implementar hoy mismo. Levantarte a la misma hora cada día sin importar cómo te sientas. Cumplir los compromisos que haces contigo mismo con la misma seriedad que cumples los compromisos con otros. Invertir tiempo diario en tu desarrollo personal, incluso cuando no sientes motivación. Resistir compras impulsivas que no están alineadas con tus objetivos a largo plazo. Mantener rutinas de ejercicio y nutrición que fortalezcan tu cuerpo y tu mente. La disciplina también se manifiesta en la capacidad de silenciar las voces internas de la duda, el miedo y la negatividad. Salomón entendió que los pensamientos no controlados son el enemigo más peligroso de la prosperidad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, escribió, porque de él mana la vida. Tu vida financiera, relacional y espiritual es un reflejo directo de la calidad de tus pensamientos dominantes. La práctica del dominio propio no es solo disciplina personal, es disciplina espiritual. Es reconocer que tienes el poder de elegir tus respuestas independientemente de las circunstancias externas. Es entender que tu libertad no está en hacer lo que quieres, sino en querer lo que debes hacer. Es la realización de que el verdadero poder no está en controlar el mundo exterior, sino en gobernarte a ti mismo. ¿Cuáles son las áreas de tu vida donde necesitas desarrollar mayor autodisciplina? ¿Qué hábitos destructivos necesitas eliminar? ¿Qué rutinas constructivas necesitas implementar? La respuesta a estas preguntas determinará si tu futuro será una repetición de tu pasado o una creación consciente de tu potencial. Principio 4. El dinero debe servir, no gobernar. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Aunque estas palabras fueron pronunciadas por Jesús siglos después de Salomón, reflejan un principio que ya estaba profundamente arraigado en la sabiduría judía. El dinero debe servir propósitos espirituales, no convertirse en el propósito mismo. Salomón, el hombre más rico de su época, entendió que la riqueza era un instrumento, no un destino. Su abundancia no era para ser acumulada egoístamente, sino para ser utilizada sabiamente. Cuando construyó el templo de Jerusalén, no escatimó en gastos, utilizando el oro más puro, los cedros más nobles, las piedras más preciosas. Pero no lo hizo para demostrar ostentación personal, sino para crear un lugar donde lo divino pudiera habitar entre los hombres. Esta perspectiva revela el cuarto principio oculto de la prosperidad duradera. Tu relación con el dinero determina la calidad de tu vida más que la cantidad de dinero que posees. Una persona que es esclava de sus riquezas vive en pobreza espiritual, mientras que una persona que es administradora sabia de sus recursos vive en abundancia verdadera, sin importar la cifra en su cuenta bancaria. En la cultura judía, el concepto de tzedaká no es caridad opcional, sino justicia obligatoria. La palabra hebrea significa literalmente justicia, no caridad. Esto implica que compartir tus recursos no es un acto de bondad excepcional, sino una responsabilidad natural de quien ha sido bendecido. Esta mentalidad transforma completamente la experiencia de dar. No das por obligación externa, sino por comprensión interna de que eres un administrador temporal de recursos que pertenecen a una fuente superior.
Salomón aplicó este principio en escala nacional. Su reino se convirtió en un centro de intercambio comercial que benefició a todas las naciones circundantes. Las caravanas comerciales que atravesaban Israel no solo enriquecían el reino, sino que facilitaban el intercambio de conocimiento, cultura y progreso entre civilizaciones distantes. Su abundancia se convirtió en una fuente de bendición para el mundo conocido. Esta mentalidad de abundancia genera lo que los psicólogos modernos llaman mentalidad de crecimiento versus mentalidad de escasez. Cuando ves el dinero como un río que fluye, no como un pozo que se agota, te posicionas para recibir más. Cuando entiendes que dar generosamente activa leyes espirituales de reciprocidad, te abres a fuentes de abundancia que no dependen de tu esfuerzo personal únicamente. La paradoja es que quienes aferran fuertemente su dinero por miedo a perderlo, inevitablemente lo pierden, mientras que quienes lo utilizan sabiamente como herramienta de bendición, encuentran que se multiplica en sus manos. Esto no es superstición, es una ley espiritual tan confiable como la gravedad. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Salomón escribió: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Esta sabiduría desafía la lógica económica convencional, pero funciona en un nivel espiritual que trasciende la matemática material. Cuando das con un corazón genuino, activas fuerzas invisibles que conspiran para multiplicar tu abundancia. La integridad financiera era fundamental en la mentalidad de Salomón. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho, escribió en Proverbios. Entendía que la riqueza obtenida por medios injustos es inherentemente inestable. Puede parecer exitosa temporalmente, pero está construida sobre fundamentos que inevitablemente se desmoronan. La prosperidad duradera requiere cimientos de integridad, honestidad y justicia. En el mundo moderno, este principio se manifiesta en la capacidad de generar riqueza que beneficia a otros, no solo a ti mismo. Los empresarios más exitosos no son aquellos que extraen valor del mercado, sino aquellos que crean valor genuino para sus clientes. Los inversionistas más prósperos no son aquellos que especulan destruyendo valor, sino aquellos que financian innovaciones que mejoran la vida humana. Tu relación con el dinero revela tu carácter espiritual. ¿Eres generoso o tacaño? ¿Eres íntegro o corrupto? ¿Eres agradecido o codicioso? ¿Eres un administrador responsable o un consumidor impulsivo? Las respuestas a estas preguntas determinan no solo tu éxito financiero, sino tu paz interior y tu realización espiritual. La abundancia verdadera no se mide en términos de acumulación, sino en términos de circulación. No se trata de cuánto puedes guardar, sino de cuánto puedes dar. No se trata de cuánto puedes consumir, sino de cuánto valor puedes crear. Esta mentalidad transforma el dinero de un fin en sí mismo en un medio para propósitos más elevados. Salomón no murió aferrado a sus riquezas. Murió sabiendo que había utilizado su abundancia para construir algo eterno, un templo que conectaba la tierra con el cielo, un reino que facilitaba la prosperidad de muchas naciones, una sabiduría que inspiraría a generaciones futuras. Su verdadera riqueza no estaba en sus tesoros materiales, sino en el legado espiritual que dejó al mundo. ¿Cómo estás utilizando tu dinero? ¿Estás sirviendo a propósitos que te trascienden o te está esclavizando a necesidades que nunca terminan de satisfacerse? ¿Estás siendo un instrumento de bendición para otros o solo un medio de gratificación personal? ¿Estás construyendo riqueza que perdurará o acumulando posesiones que se desvanecerán?
La respuesta a estas preguntas determinará si tu experiencia financiera será una fuente de libertad o de esclavitud, de abundancia o de ansiedad, de bendición o de maldición. El dinero en sí mismo es neutral. Tu relación con él determina si se convierte en tu sirviente más útil o en tu maestro más tiránico. Principio 5. El legado es más importante que la fortuna. Herencia de hijos son los hijos de los hijos, y la corona de los viejos son los hijos. Estas palabras de Salomón revelan el quinto y más profundo principio oculto de la prosperidad duradera. El verdadero éxito no se mide por lo que acumulas durante tu vida, sino por lo que transmites después de tu muerte. El legado auténtico no es la fortuna que dejas, sino la sabiduría que siembras. En la mentalidad judía, cada decisión importante se evalúa no solo por sus consecuencias inmediatas, sino por su impacto en las generaciones futuras. Cuando un padre judío enseña a su hijo sobre dinero, no solo le está enseñando técnicas de supervivencia económica, le está transmitiendo una filosofía de vida que ha preservado y prosperado a su pueblo durante milenios. Esta perspectiva transgeneracional transforma cada acción presente en una inversión eterna. Salomón entendió que su reinado era temporal, pero su influencia podía ser eterna. Cuando escribió miles de proverbios, no lo hizo para impresionar a sus contemporáneos, sino para instruir a generaciones que aún no habían nacido. Cuando estableció sistemas de justicia y administración, no lo hizo solo para resolver problemas inmediatos, sino para crear precedentes que pudieran guiar a futuros líderes. Su perspectiva no estaba limitada por los 39 años de su reinado, sino expandida hacia la eternidad. Esta visión de legado se manifiesta en la comprensión de que la riqueza verdadera no es lo que posees, sino lo que puedes dar. No es lo que acumulas, sino lo que multiplicas. No es lo que consumes, sino lo que creas. Salomón podría haber usado su abundancia para construir palacios cada vez más lujosos, para acumular tesoros cada vez más grandes, para satisfacer placeres cada vez más refinados. En lugar de eso, invirtió su riqueza en el templo, en la educación de su pueblo, en el desarrollo de la sabiduría que beneficiaría a la humanidad entera. La paradoja del legado es que quienes se enfocan obsesivamente en acumular riqueza para sí mismos, frecuentemente terminan sin nada duradero que transmitir, mientras que quienes se enfocan en sembrar sabiduría y valores, encuentran que su influencia se multiplica exponencialmente a través de las generaciones. El justo deja herencia a los hijos de sus hijos, escribió Salomón, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Esta no es solo una declaración moral, es una observación práctica. Las fortunas construidas sobre fundamentos egoístas rara vez sobreviven a la segunda generación. Los imperios edificados sobre principios injustos inevitablemente se desmoronan. Las riquezas acumuladas sin sabiduría se dispersan como polvo al viento. Pero el legado construido sobre principios eternos se fortalece con el tiempo, se multiplica a través de las generaciones, se convierte en fuente de bendición para incontables personas. En el mundo moderno, este principio se manifiesta en la capacidad de construir no solo riqueza financiera, sino riqueza relacional, intelectual y espiritual. Los padres que transmiten únicamente dinero a sus hijos les están dando peces, pero los padres que transmiten principios de sabiduría les están enseñando a pescar. Los empresarios que construyen solo negocios rentables están creando máquinas de hacer dinero, pero los empresarios que construyen culturas de excelencia están creando legados que trascienden las ganancias. Salomón no tuvo que preocuparse por cómo preservar su riqueza material, porque entendió que su verdadero tesoro era intangible. Sus proverbios siguen siendo estudiados 3000 años después de su muerte.
Sus principios de sabiduría siguen siendo aplicados por personas que nunca han visitado Jerusalén. Su influencia sigue multiplicándose en cada generación que descubre la profundidad de su comprensión espiritual. ¿Qué estás construyendo que durará más que tu vida? ¿Qué principios estás modelando que tus hijos podrán transmitir a sus hijos? ¿Qué sabiduría estás cultivando que podrá beneficiar a generaciones futuras? Estas preguntas no son abstractas, son intensamente prácticas. Las respuestas que les des determinarán si tu paso por este mundo será recordado como una bendición o simplemente como una estadística más en los registros de la historia. El verdadero secreto de la prosperidad duradera no se encuentra en los bancos, sino en los corazones que tocas. No se mide en los bienes que acumulas, sino en las vidas que transformas. No se cuenta en los años que vives, sino en las generaciones que impactas. Salomón comprendió que su corona era temporal, pero su sabiduría podía ser eterna, y eligió invertir en lo eterno. Hemos recorrido juntos los 5 principios ocultos que convirtieron a Salomón en el hombre más próspero de la historia. Principios que trascienden las épocas, que desafían las modas económicas, que permanecen válidos tanto en los mercados de Jerusalén del siglo X a.C. como en las bolsas de valores del siglo XXI. Principio 1. La sabiduría es el capital supremo. Mientras otros buscan oro, el próspero auténtico busca comprensión. Mientras otros acumulan posesiones, él acumula discernimiento, porque sabe que con sabiduría puede recuperar cualquier fortuna perdida, pero sin sabiduría, cualquier fortuna ganada se desvanecerá. Principio 2. El dominio propio es la verdadera riqueza. La disciplina personal no es una limitación, es una liberación. No es una privación, es una multiplicación. Quien no puede gobernarse a sí mismo, jamás podrá gobernar su destino financiero. La prosperidad duradera nace del interior, no del exterior. Principio 3. El propósito es el motor de la abundancia. La riqueza sin propósito es como un río sin cauce, se derrama, se desperdicia, se pierde. Pero cuando tu abundancia tiene una misión clara, cuando tu prosperidad sirve a algo mayor que tu ego, entonces cada peso que ganas se convierte en un instrumento de impacto. Principio 4. El equilibrio espiritual multiplica la prosperidad material. Esta es la paradoja más hermosa de todas. Quienes buscan solo riqueza material frecuentemente la pierden, pero quienes buscan primero la riqueza espiritual encuentran que la abundancia material los encuentra a ellos. No es misticismo, es una ley universal tan real como la gravedad. Principio 5. El legado es más importante que la fortuna. Lo que importa no es cuánto acumulas, sino cuánto transmites. No es lo que posees al morir, sino lo que permanece después de tu muerte. El verdadero éxito se mide en generaciones, no en trimestres. Estos 5 principios no son solo conceptos teóricos para contemplar, son herramientas prácticas para aplicar. Son semillas de sabiduría milenaria que esperan ser plantadas en el terreno fértil de tu decisión y regadas con el agua de tu acción constante. Salomón no heredó riquezas. Él heredó sabiduría, y con ella lo construyó todo. Su reino se desvaneció, pero su influencia permanece. Sus tesoros se perdieron, pero sus principios perduran. Su trono fue destruido, pero su sabiduría sigue reinando en cada corazón que decide aplicar estas verdades eternas. La prosperidad que buscas no está en el futuro, está en el presente. No está en lo que podrías tener, está en lo que puedes ser. No está en el destino, está en la decisión. La decisión de vivir por principios que han transformado vidas durante 3 milenios. La pregunta que queda es simple pero poderosa.
qué harás con esta sabiduría? ¿La guardarás como un tesoro secreto o la convertirás en el fundamento de una nueva realidad? ¿Permitirás que estos principios transformen tu relación con la abundancia o los dejarás pasar como una más de las tantas ideas que escuchas pero nunca implementas? El momento es ahora. La oportunidad es tuya. La sabiduría ya la tienes. Si esta enseñanza tocó tu mente o despertó tu alma, suscríbete ahora al canal, activa la campanita de la sabiduría y comparte este video con alguien que necesita despertar su verdadera riqueza interior, porque la sabiduría compartida no se divide, se multiplica. Y cuando multiplicas sabiduría, multiplicas prosperidad. Tu legado comienza ahora. Tu abundancia auténtica empieza hoy.